bosques de manglares son algunos de los ambientes más beneficiosos desde el punto de vista ecológico. El intrincado laberinto de raíces que se encuentra en su base son una guardería perfecta para una infinidad de criaturas marinas que crecen allí. Y estas raíces también permiten la acumulación de sedimentos que forman la base para alimentar a su vez al animal que vinimos a conocer hoy, el flamenco del Caribe. Para conocer de cerca el comportamiento y hábitat de estas vistosas aves, voy al encuentro con Lermis Torres, con quien iniciaré un recorrido que nos permitirá navegar por la imponente Ciénaga de los Olivitos, acá en el estado Zulia. Lermis Torres, supongo. Así es, mi hermano. Un placer conocerte. El gusto es mío, mi Mira, hermano. me han comentado que tú eres un gran conocedor de la Ciénaga de los Olivitos y yo estoy buscando a alguien que me guíe porque quiero observar la fauna de ese lugar y especialmente los flamencos. Estamos en la hora exacta, deberíamos... Bueno, vamos arrancar de una vez. dándole. Luego del recorrido por la costa, hemos remontado en un caño llamado el Caño Viejo y nos encontramos en medio de un bosque de mangle que es el hogar de una gran diversidad de fauna. Bueno, si hablamos de biodiversidad, podemos empezar por la parte de manglar, ¿no? Tenemos varios manglares que tenemos el mangle negro, el blanco, el rojo y el botoncillo, que para algunos científicos es considerado el falso mangle. O sea que este lugar es una meca de la diversidad biológica en esta área de Venezuela. Sí, bueno, es un paraíso. Y para los observadores de aves, bueno, cada vez mejor, porque hoy en día podemos hablar de que tenemos 214 especies en el sitio, porque tenemos no solamente bosque de manglar, también tenemos bosques secos hacia el norte, tenemos dunas también, y eso hace que aumente la cantidad de especies por las condiciones de alimentación de cada una de ellas. O sea, podría decirse que cada vez que penetramos más en el bosque de mangle, nos vamos acercando más a lo que sería una visión de lo que podemos encontrar aquí en la Reserva de Fauna y Reserva de Pesca de la Ciénaga de los Olivitos. Sí, claro, entre más vamos andando, más vamos conociendo especies y viendo especies. Por ejemplo, pronto vamos a llegar al sitio de los flamencos. Sí, a medida que vamos avanzando, vamos a llegar al sitio de reproducción de los flamencos, que es un paraíso para Venezuela y el mundo, porque a quien no le gusta ver un flamenco y mucho más su reproducción. ¿Y existe mucha actividad turística aquí? Bueno, es muy controlada, porque la idea es que la gente conozca, pero no con abundancia, porque puede ocasionar un daño ecológico. Nuestra lucha ha sido de que el turista que venga salga como ambientalista. O sea, la idea es que disfruten de la naturaleza, pero sin hacerle daño. Y mira, puedo observar que el bosque de mangle se va cerrando y hay algunas aves que ya hemos podido observar. Creo que aquella es una corocora roja, ¿no? Sí, tenemos corocora roja, tenemos también la blanca y tenemos otras aves en el sitio que son emblemáticas. Podemos hablar de la galandra, que es el Quiscalum mexicano, que solamente se consigue en Venezuela, en los manglares del estado Zulia. Interesante. ¿Y cuál es la mejor hora para observar la fauna? Bueno, siempre se recomienda en la mañana, porque si hablamos de paseriformes, pero en el caso de las aves acuáticas, cualquier hora es ideal. Y la parte que apenas podemos ver es la parte que está debajo del agua, que me imagino que debe haber una gran variedad de especies de peces. Sí, aquí tenemos más de 80 especies de peces. Y tengo entendido que esta área es muy afectada por el cambio de marea. Sí, aquí al bajar la marea, por lo menos para acceder a él, es dificultoso, porque llega, se puede decir que a un nivel cero, o sea, se seca totalmente la entrada del caño. Por eso que es importante buscar los vaquianos
como en este caso está el Jiménez Peroso y también siempre un lanchero que nos acompaña como es Albenis Ávila, el popular macho, que son los que siempre nos recomiendan la hora de entrada o de salida para no quedar encallado al entrar o al salir de la zona. O sea que si no llegas en el momento correcto te puedes quedar encallado aquí. ¿Durante cuánto tiempo te podrías Podemos quedar durar de 2 a 3 horas por lo menos encallado. Bueno, Lermit, solamente nos queda seguir adelante a ver con qué otras maravillas naturales nos vamos a encontrar. Bueno, tenemos que disfrutar del paisaje. Claro que sí. Siga observando que vamos a ver, tenemos mucho que ver. Al regreso, veremos cómo afecta positivamente la presencia de salinas en la alimentación de los flamencos del Caribe. Cuando se piensa en extracción mineral, generalmente se asocia esta con actividades que van en detrimento del medio ambiente. No obstante, este parece no ser el caso aquí en las instalaciones de la productora de sal Produsal, en cuyos predios se ha asentado una importante población de flamencos del Caribe. A continuación, hablaremos con uno de sus representantes, quien nos contará acerca de cómo ha impactado positivamente la extracción de este mineral en la vida de los flamencos del Caribe. Estamos en este momento en el cristalizador número 3, de 12 en total que tiene productora de sal. Antes de continuar nuestro estudio de los flamencos en la Ciénaga de los Olivitos, hicimos una parada en Produsal para saber de primera mano cómo afecta positivamente en la población de esta especie la presencia activa de la sal. Aquí es donde se produce la sal como tal, en estas áreas como las que estamos viendo. Aquí hay aproximadamente 40 hectáreas. Produsal se encarga de producir y comercializar la sal para uso industrial con la finalidad de abastecer la demanda nacional tanto para consumo humano como animal. Sus extensas lagunas de evaporación favorecen la proliferación de alimento para estas aves. La mayoría de la gente da por sentado la sal, se le echa la comida y después deja de pensar en ella, pero ¿cómo se produce la sal? Ya que es un proceso totalmente natural, un proceso de evaporación donde la materia prima es el agua de mar, donde factores climatológicos son los protagonistas, como el viento, como la lluvia. Cuando pensamos en extracción mineral, inmediatamente lo asociamos con una actividad que va en detrimento del medio ambiente, pero resulta que aquí en Produsal no es así. Cuéntame cómo la producción salina ha beneficiado al medio ambiente natural y las especies que en él habitan. Acá hacen vida más de 6.000 flamencos en este momento. En el 2010, en el último censo del 2010, se estableció un récord en cuanto a individuos presentes. Ellos hacen vida acá de forma tranquila, sin perturbación alguna, consiguen sus alimentos óptimos, ellos se alimentan de la artemia. Y aquí, bueno, abunda la artemia, la tranquilidad. En las lagunas de evaporación prolifera este organismo y eso es una de las cosas que ha beneficiado la presencia de los flamencos. Así es, tal cual como tú lo estás comentando. Consiguen su alimento, su hábitat tranquilo, ya se reproducen acá, se estacionan antes de seguir su proceso de migración. Pero sí, ellos han conseguido productora de sal, un hábitat perfecto para estacionarse, alimentarse, cargar energía y reproducirse. Ya que recientemente Produsal ingresó a la red del hemisferio para la conservación de las aves playeras. Es la primera zona o área de Venezuela en ingresar en esta red para la conservación de este tipo de aves. Se pueden cuantificar, se cuantificaron la última vez más de 100.000 aves en el año. Requisito indispensable para poder calificar a ingresar a esta red nombrada, ¿no? Así como las aves playeras, te puedo mencionar que hay una organización importante
de la zona, una ONG importante que es el Grupo Mangle, que logró identificar por primera vez en Venezuela un Phalaropus lobatus. Es un ave bien simpática. Lo importante Y es que fue solo ha sido reportada en Venezuela, aquí en Produsal, por primera vez. Correcto, correcto. Y en el estado Zulia, por primera vez, esta organización, esta ONG, reportó el primer Phalaropus tricolor en el estado Zulia, fue reportado y visto acá en Productora. Es un ave. Es un ave. ¿Hace cuánto que Produsal se ha inclinado hacia la conservación del medio ambiente? Desde sus inicios. Produsal nació, se construyó, creció y se mantiene bajo una conciencia totalmente ambientalista y pro conservación del medio y todas las especies que puedan ser vida en la zona. Bueno, resulta un ejemplo importantísimo el hecho de que exista una explotación mineral que sea consecuente con el medio ambiente natural, que permita la conservación de especies de la fauna silvestre. Me encanta, mira, un placer conocerte, un placer estar aquí. De verdad que estamos en este paisaje surrealista y quisiera felicitarte a ti y a todo el personal de aquí de Produsal por este trabajo que están llevando a cabo. Y bueno, ¿qué tal si me muestras un poco más a ver qué vemos? A ver si vemos. ¿Cómo no? los ¿Cómo no? flamencos. ¿Cómo no? Al regreso, trabajaré de cerca con Frank Espinosa, especialista en flamencos, y aprovecharé para seguir aumentando mi gusto por la fotografía. Una vez conocida la importancia de las salinas en la alimentación de la especie, es momento de reunirme con Frank Espinosa, quien lleva décadas estudiando todo lo concerniente a estas portentosas aves. ¿Y ellos siempre anidan aquí todos los años? Sí, mira, ya desde el año 1999 han comenzado a anidar. Lo hicieron en los años 80, pero en 3 años consecutivos, en el 86, 87 y 88. Luego interrumpieron por 10 años, pero a partir del 99 comenzaron a anidar y no se han detenido desde entonces. Sin embargo, esta isla de anidamiento no es la principal, o sea, no fue la primera. Hubo una más al sur y luego fueron construyendo otra. Cuando se inundaron aquellas islas, ellos se vinieron a una zona más segura, que es esta isla que tenemos acá. Esta isla ya tiene más de 10 años y bueno, ahí han sacado, mira, más de 20.000. Los flamencos son aves inconfundibles, debido a sus largas patas palmeadas, cuello y color rosado pálido, naranjo carmesí en los ejemplares adultos. Este color es gracias a su alimentación rica en betacaroteno, con las rémiges o plumas de vuelo color negro. Miden entre 120 a 140 centímetros y la envergadura de las alas puede alcanzar entre 140 y 165 centímetros. Los nidos pueden medir entre 30 y 40 centímetros, los cuales construyen en un área extensa y cubierta de agua alrededor de la colonia, que garantice el aislamiento de los mismos. Más o menos en cuánto tiempo ellos alcanzan la adultez y pueden volar. Salen de los nidos como a los 4 días, ¿no? Se mantienen en los alrededores por 2 semanas. Tienen unos adultos que los cuidan, que eso se llama guardería, ¿no? Vas a meter una cantidad de pollitos ahí y ellos lo van alimentando aparte. Ellos llegan a la etapa adulta como a los 4 años y van cambiando, pero lógicamente la coloración de plumaje, ¿no? Al principio son grises y luego van desarrollando el color de los pigmentos rojos, ¿no? Gracias a la alimentación que tienen ellos. Y tengo entendido que son muy especialistas en lo que comen, su alimentación, que su pico tiene una estructura muy particular para alimentarse. Sí. Ellos son filtradores, entonces
el alimento que pueden ellos sustraer son partículas que no pasan de 7 milímetros. Van filtrando aquello, ¿no? Y ahí ellos no que seleccionan, sino que todo lo que absorben, que es menos de 7 milímetros, pues es el alimento que están adquiriendo. O sea, cosas muy pequeñas y puntuales. Sí. Es importante señalar que, de acuerdo a investigaciones realizadas, el área de distribución en Venezuela se encuentra principalmente en los humedales de Zulia y Falcón, donde se concentra el 70% de la población del país. Esto parece, digamos, un paraíso no perturbado pues, por la actividad humana, pero se supone que debe haber algunas amenazas. Bueno, mira, este es uno de los refugios quizás menos amenazados, cuando lo comparamos con otros en el occidente, como Cuare, por ejemplo, ¿no? Aquí los flamencos pues prácticamente no tienen ese problema, y otras aves acuáticas, ¿no? Por decirte, pues hay muchas especies acá. Pero a nivel nacional sí tenemos muchos problemas. Los tendidos eléctricos que se hacen cercanos a los sitios donde ellos viven. ¿Por qué los tendidos eléctricos son...? Bueno, por las líneas eléctricas. Estas son aves que de noche son muy activas, ¿no? Se mueven de laguna en laguna. Ellos vuelan de noche. Y como estos tendidos no tienen iluminación o no tienen bombillos incandescentes de colores, no le ponen buena protección o señalamientos, pues, ¿sabes? Como unas boyas anaranjadas. Entonces ellos se estrellan contra los cables. ¿Y algún tipo de contaminación ambiental les afecta? Bueno, aquí precisamente en algunas oportunidades han habido derrames cercanos pues, de petróleo y esas cosas, pero eso es muy esporádico, ¿no? Y me dijiste que a partir de cierta distancia ya no podemos estar tan conversadores porque Vamos a comenzar a pararnos, vamos a calcular la distancia, vamos a poner de nuevo el telescopio y bueno, vamos a hacer algunas observaciones y de ahí vamos a decidir si podemos caminar un poquito más. Llama mucho la atención el color de los flamencos. Me comentabas que es debido a su alimentación. Exactamente, sí. Bueno, ellos comen fitoplancton, zooplancton, hay poliquetos, larvas de camarón y bueno, todo aquello que tiene unos pigmentos, pues, que es lo que le acentúa ese color rojo, carmesí. O sea, que es su alimentación la que les produce ese color tan bonito. Sí, exactamente. De hecho, hay gente que ha tenido flamencos en cautiverio y se ven horribles, ¿no? Porque no tienen esa coloración. Sí, porque no tienen alimento. Claro, los animales silvestres se ven mejor en su ambiente natural. Su ambiente, y es una buena fotografía. Claro que sí. Ahora es momento de regresar al lugar donde está la población adulta y ver qué tan cerca puedo llegar, para seguir alimentando mi pasión por la fotografía y tratar de obtener algunas imágenes. La naturaleza es siempre capaz de sorprendernos con curiosos y eficientes diseños, pero debemos recordar que ella es el producto de la interacción de una vasta cantidad de organismos. Los flamencos son una parte de este sistema que nos recuerda que todos estos ambientes deben ser conservados porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.